Chacarera primera. El Chaco sudamericano tiene 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Junto a la Amazonía, es uno de los ecosistemas más extensos de la América. Abarca parte del norte argentino, el sudoeste de Bolivia y el oeste de Paraguay. Comprende varios pisos ecológicos que van desde el Chaco serrano hasta la llanura chaqueña. El clima predominante es subtropical seco, con precipitaciones que van de 300 a 800 litros por metro cuadrado año. La ganadería es la actividad más importante por las características de clima y vegetación de la zona. Referencias históricas indican que en la vegetación chaqueña de lomeríos y llanura predominaban los pastos combinados con árboles de soto, cacha, samón o toborochi, grandes islas de choroquete, talas y otros. La introducción de animales domésticos como el ganado vacuno, caballos, ovejas y cabras parece haber causado fuertes cambios en la cobertura vegetal. El desarrollo ganadero se produce alrededor de las fuentes de agua, alrededor de ríos y vertientes en la zona serrana y lagunas naturales en la llanura. Desde sus inicios, la ganadería se desarrolló con la ausencia total de alambrados, permitiendo el tránsito libre del ganado durante todo el año para conseguir su alimento, disminuyendo poco a poco las poblaciones de plantas con mejores características forrajeras. Este uso desmedido de los recursos forrajeros nativos continúa en la actualidad. En las fincas con más tiempo de ocupación, el problema de empobrecimiento del monte es mayor. Entre las principales características de la ganadería en el Chaco se tiene que el principal recurso alimenticio de los animales es la vegetación nativa. El pastoreo es continuo, sin ninguna regulación de la carga animal de acuerdo a la capacidad de la finca y la cantidad de lluvias por año, causando la disminución paulatina de la población de las principales plantas forrajeras del monte nativo. Esta sobrecarga animal favorece la formación de peladares y la compactación del suelo. Esto evita el crecimiento de plantas y reduce la infiltración del agua. La escorrentía del agua provoca la erosión del suelo y formación de zanjas, disminuyendo cada vez más las áreas de pastoreo. El empobrecimiento del monte ocasiona pérdida de peso y muerte de animales por falta de alimento e intoxicaciones en época seca. En estas condiciones, los campos se convierten en áreas de baja producción de forraje. A pesar de la falta de manejo del monte nativo y los cambios en la distribución de la vegetación chaqueña, estudios recientes indican que se tiene alrededor de 500 especies de plantas, de las cuales más de 120 tienen características forrajeras. Además, es importante destacar que muchas de las especies con características forrajeras aún pueden ser encontradas en campos degradados, gracias a la protección que tienen las plantas espinosas, lo que les permite producir semillas para no desaparecer. En este video, CIAT quiere mostrarles cómo aprovechar mejor los recursos naturales disponibles en el Chaco del Lomerío y llanuras. Explicaremos cómo proteger la vegetación nativa durante la época lluviosa y asegurar la provisión de agua mediante una adecuada construcción y estabilización de atajados. También veremos algunas consideraciones para mejorar el manejo del hato ganadero, la persistencia de plantas forrajeras en áreas degradadas y de baja producción nos lleva a plantear técnicas de manejo que permitan recuperar el potencial productivo del monte nativo y aumentar la producción de forraje por unidad de superficie. Para el manejo del monte se deben implementar medidas de control de pastoreo de los animales. En una etapa inicial, es necesario cerrar una parte de la finca y evitar el ingreso de los animales durante la época de lluvias, lo cual se conoce como monte diferido. Las plantas forrajeras producen semilla y se diseminan. En el siguiente periodo de lluvias, su población aumenta. Las áreas bajo monte diferido sirven como potreros de reserva para pastorear a los animales durante la época seca.
Después de 2 a 3 años en tratamiento de diferido, es posible recuperar la población de forrajeras y aumentar de 3 a 4 veces el rendimiento del forraje por unidad de superficie. Sin embargo, entre las principales limitantes para cerrar, dividir la finca y aplicar pastoreo rotativo está la baja inversión que los propietarios pueden hacer en la finca. Quienes crían sus animales con el sistema tradicional tiene bajo costo y también baja productividad. Una de las alternativas para reducir los costos de las alambradas es el uso de alambradas eléctricas que funcionan muy bien para divisiones internas y permiten diferir áreas de monte nativo, reducen un 60% del costo del sistema convencional y proveen energía eléctrica a la vivienda con el uso de paneles solares. Otro componente importante en el Chaco de lomerío y llanura es la disponibilidad de agua para uso humano y de los animales, que en su mayoría dependen del almacenamiento en los atajados. La construcción de nuevos atajados o protección de los ya existentes es decisiva para la ganadería. Por lo tanto, un atajado debe ser acompañado de sedimentador o decantador en la cabecera del atajado para que éste sea el receptor de la basura y el agua turbia. Este por pequeño se seca y permite hacerle su limpieza con menor costo y mayor facilidad. Protección de la cuenca o nacientes del atajado a través de establecimientos de pastos rastreros, pasto estrella, bermuda, capín, los que por su forma de crecimiento retienen gran parte de la basura y tierra y le dan más años de vida al atajado y sirven como potrero para los terneros. Para complementar el manejo de los recursos forrajeros es necesario hacer mejoras en el hato ganadero como ser: establecer un calendario sanitario de vacunación contra rabia pareciante, fiebre aftosa, carbunclo hemático y sintomático y neumoenteritis en terneros, además de realizar desparasitaciones internas al inicio y al final de la época lluviosa y control sanitario para terneros desde el nacimiento hasta el destete. Es importante la dotación de sal mineral durante la época de lluvias. Para el control de las diferentes categorías de animales, se debe contar con divisiones en la finca, lo que permite aplicar un plan de pastoreo haciendo uso racional de los recursos forrajeros, definir una época de monta para tener pariciones en un periodo más apropiado para la crianza del ternero, contar con un área para pastos cultivados para el control de la aparición y alimentación de los terneros en ordeña. Es necesario ejecutar la venta de animales al finalizar la época de lluvias para aprovechar que los animales de venta están en buena condición corporal y evitar que estos consuman el forraje que será utilizado durante la época seca por los animales que quedan en la finca. Se debe aplicar el destete de terneros para mejorar la tasa de parición. Una vez solucionada la alimentación y el control de los animales, es posible tomar medidas sobre el mejoramiento genético del hato. Tener una raza adaptada al medio, mansa y con buena rusticidad, es decir, que sea resistente a garrapatas y tenga la fortaleza suficiente para largas caminatas en el monte. Usar de registros que permitan tener criterios para seleccionar animales, descartar machos y hembras y renovar los toros. Los registros permiten definir y controlar una edad apropiada para el primer servicio de las hembras de reemplazo. Para el éxito de las medidas planteadas, es necesario tener herramientas para controlar la gestión administrativa mediante el establecimiento de sistemas de registro del hato ganadero que facilite controlar por lo menos nacimientos, destete y comportamiento reproductivo de hembras. Un registro económico que sirva para controlar el flujo de recursos económicos. Tenemos muchos animales, así que vamos a ganar tiempo mientras usted gana dinero, amigo ganadero. No se olvide, amigo ganadero, el manejo de monte y ferido con la ayuda de alambradas eléctricas puede proteger el recurso forrajero nativo. Un buen atajado debe ir acompañado de un sedimentador y pastos rastreros en la cuenca o naciente.
Para el manejo del hato es recomendable hacer un calendario sanitario de vacunación y tener divisiones de potreros. Finalmente, cuando el problema alimenticio está resuelto, se puede pensar en el mejoramiento del hato. Todo este manejo debe ir acompañado de un eficiente sistema administrativo que cuente con los registros de hato y del manejo económico.